Así que, bueno, recapitulando un poquito, comentarles que nosotros ya entramos de lleno en lo que es el proceso de selección. Ahora bien, no lo vamos a ver en la gran profundidad que quisiéramos, ya que el programa también no nos pide verlo en mayor profundidad y también hay que abordar otros contenidos que vienen más adelante que también son sumamente importantes, pero aún así igual es relevante que podamos conocer cómo funciona el proceso y por eso es importante que nosotros tengamos claridad de que el proceso de selección tiene ciertas etapas, ¿ya? Por eso es importante que ustedes tengan claro que el proceso de selección parte cuando nosotros ya hemos recibido, ¿cierto?, los antecedentes de los postulantes. Una vez recibidos los antecedentes de los postulantes, nosotros los sometemos a la evaluación curricular, que es lo que vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores, donde vemos que hay una fichita que nosotros confeccionamos y en base a eso aplicamos ciertos filtros para que la persona veamos si pasa o no a la siguiente etapa. En la siguiente etapa nosotros podemos aplicar, ¿cierto?, los procesos de entrevista, los cuales pueden ser entrevistas de tipo psicolaborales que tienen que ver, ¿cierto?, con el aspecto psicológico de la persona, y también las entrevistas por competencias que tienen que ver con el hecho de poder medir y corroborar las competencias que tiene el individuo en su lugar de trabajo. En la clase pasada yo les dejé una cápsula en la cual revisábamos, ¿cierto?, las principales competencias y las principales formas o metodologías que nosotros podíamos ocupar en el proceso de selección para poder evaluar las competencias. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que la que abordamos principalmente era la simulación, y que dentro de la simulación existían varias técnicas que podíamos utilizar. Estaba, ¿cierto?, el juego de roles, el role-playing, el in-basket, ya estaban los ejercicios de escucha, las pruebas de habilidades, y en fin, ¿ya? Así que es importante que revisen esa cápsula, chiquillos, que vean esa clase, ya que les va a servir también mucho para lo que es la EP2. Que a todo esto en la EP2 vamos a trabajar estrictamente lo que tiene que ver con el anuncio publicitario y lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la ficha de evaluación curricular. Así que es importante que ustedes le pongan énfasis a aquello. Lo que ya estamos viendo ahora y lo que también vamos a comenzar a ver en este momento, ya tiene estricta relación con la EP número 3. Así que es importante que pongan mucha atención. ¿Ya? Y bueno, y el tema que vamos a trabajar hoy día, la verdad que es un tema que ustedes conocen bastante, pero que siempre es importante poder trabajarlo y poder también eh, hacer hincapié en algunos detalles que son importantes conocer, ya que generalmente nosotros conocemos lo que son las entrevistas, pero muchas veces no le damos la relevancia que tiene cuando le damos la, la importancia a ciertos detalles que son importantes conocer. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que la entrevista, ¿cierto?, es una conversación en la cual existe un entrevistador y un entrevistado, valga la redundancia, y que se aplica, ¿cierto?, para tener mayores antecedentes respecto del candidato. Nosotros podemos encontrar con que tenemos una estructura o sea, una entrevista que puede ser estructurada y no estructurada, y que también puede ser mixta. Generalmente nosotros trabajamos con entrevistas mixtas, es decir, que en donde nosotros tenemos una estructura de preguntas a realizar, pero también damos la opción o la posibilidad para que también se vayan generando intervenciones y conversaciones de forma espontánea. Así que por eso también lo llamamos como un proceso de tipo mixto. Nosotros tenemos algunas técnicas con las cuales podemos trabajar las entrevistas, y hay una que es muy famosa, que se llama, ¿cierto?, la técnica STAR, ya S-T-A-R, que la vamos a ver en detalle, y que tiene su importancia en cuatro conceptos. Uno tiene que ver con la situación, el otro concepto tiene que ver con la tarea, el otro tiene que ver con la acción, y el otro tiene que ver con el resultado. La situación se refiere, ¿cierto?, a la situación vivida o a la supuesta, real o hipotética. Eh, Después está, ¿cierto?, lo que es la operación, qué acciones identificó específicamente, qué hizo, pasos que siguió, y, ¿cierto?, el logro, que son los resultados o cambios de las acciones. ¿Ya? Esto tiene que ver con el sol. Entonces tenemos por una parte el STAR, que es el que vimos en esta diapositiva, y tenemos por otro lado lo que es el sol, que son estos tres conceptos: situación, operación y logro. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos transformamos en entrevistadores de recursos humanos,
vamos a tener que tomar decisiones respecto de qué tipo de técnica vamos a utilizar, ¿ya? Es ahí la importancia de esto. Ahora, cuando nosotros hablamos del STAR, que es la primera técnica que les mostré, nosotros vamos a explorar algunos temas en el entrevistado, es decir, en la persona con la cual estamos interactuando. Una es la situación, es decir, qué pasó, dónde, cómo, cuándo, con quién. Vamos a también centrarnos en la tarea, cuál era su papel, qué debía hacer, para qué tenía que hacerlo. Vamos a centrarnos también en la acción, en qué hizo, cómo lo hizo, por qué hicieron los otros, y en el resultado. ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Qué indicadores vio? ¿Qué indicadores obtuvo? ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué pasó después? Etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar, que la pregunta que apliquemos para nuestro entrevistado tenga que ver o logre obtener la respuesta a todas las preguntas que están ahí en los 4 puntos, ¿ya? Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de pregunta que vamos a elaborar y cómo la vamos a plantear. ¿Hasta acá alguna consulta? Yanko. Yanko, ¿había escuchado lo que es la técnica STAR? Eh, no, profesor, no lo había escuchado. Ya, perfecto. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿no? Sí. Ya, continuamos entonces. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es imprescindible al momento de nosotros trabajar o aplicar una entrevista? Acá muchos creen que aplicar entrevistas laborales es algo bastante simple. Sin embargo, es todo lo contrario. Tiene muchos tecnicismos, tiene muchas eh, formas de aplicarse y todo siempre tiene que estar siempre orientado al nivel de resultados que quiero lograr. Dentro de una entrevista lo más importante es la información que yo voy a lograr obtener. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener claro? Uno es tener una guía de entrevista, es decir, una pauta. No podemos llegar a una entrevista con la pura personalidad, ¿cierto? Sino que tenemos que llegar con una guía que me diga, esto es lo que tienes que preguntar, esto es lo que tienes que obtener, este es el resultado que tienes que lograr. Tenemos que también nosotros durante la entrevista tenemos que ir tomando notas, tenemos que registrar la información que nos va proporcionando el entrevistado. Tenemos que dejar registro y evidencia de lo que él dice, de lo que él comenta, de lo que él opina. Tenemos que controlar el ritmo de la entrevista. Eso es muy importante porque muchas veces terminamos cediendo al ritmo del entrevistado. Es decir, la persona que está postulando nos termina llevando la batuta, cosa que no puede ser así. Para eso nosotros somos el entrevistador, nosotros manejamos los tiempos, las preguntas, la forma en que queremos que se nos responda, etc. Después también tenemos la opción de mantener la autoestima del candidato. Esto es muy importante. Nosotros no podemos emitir juicios de valor durante la entrevista. Tenemos que mostrar una imparcialidad en todo momento y tampoco podemos cuestionar o desmerecer los méritos del candidato, ni mucho menos los comentarios o las opiniones que él pueda entregar. Y también dice, ¿cierto?, conseguir información concreta y detallada de competencias del candidato. ¿Qué significa esto? Que nosotros mediante las preguntas que vamos a ir realizando tenemos que corroborar lo que vimos en la clase anterior mediante la cápsula, de corroborar las competencias que la persona decreta, o sea, que declara, ¿cierto?, su currículum vitae, y también las competencias que la persona declara al momento de la entrevista, porque una persona te puede decir, no, yo soy súper proactivo, tengo autocontrol, tengo una gran autoestima y tengo un gran liderazgo con los trabajos en equipo. Entonces tú quedas pensando, oh, este es el candidato perfecto. Sin embargo, tienes que tener la forma, buscar la forma de poder corroborar esa información. ¿Cómo yo verifico y hago que sea verídico lo que esta persona está declarando respecto de sus competencias? Ervin, ¿está por ahí? Sí, ¿Usted ha participado de alguna entrevista alguna vez o no? sí, algunas. ¿Y cómo eran esas entrevistas? ¿Tenían alguna pauta? ¿Tenían alguna estructura o eran más bien espontáneas, no? No, mayormente son espontáneas, ¿no? En el acto. Ya, ahora nosotros generalmente creemos que son espontáneas, porque también se van a ir dando cuenta que
uno de los requisitos para poder aplicar una buena entrevista es hacerle pensar al entrevistado que nosotros estamos llevando una conversación de lo más fluida, de lo más espontáneo. Sin embargo, hay todo un plan detrás, hay toda una preparación, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros preparamos la entrevista? En primer lugar, tenemos que tener claridad nosotros al momento de entrevistar a la persona del perfil de cargo. Tenemos que tener claro el perfil de cargo. Y obviamente nuestras preguntas, la información que vamos a lograr obtener, tiene que estar relacionado a esto, porque finalmente nosotros estamos buscando el mejor candidato para ese cargo, no para otro. Después también tenemos que tener claridad de los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar. ¿Y esto a qué se refiere? A que es probable, ¿cierto?, que nosotros tomemos la decisión de aplicarle algún tipo de simulación. Por ejemplo, podemos aplicarle un juego de roles. Entonces tenemos que tener mucha claridad del instrumento que nosotros vamos a aplicar para medir la competencia. Después dice, elaborar la guía de entrevista. Efectivamente, tenemos que ser muy claros en esta guía que vamos a preparar. Y otro punto muy importante y no menor es preparar el ambiente apropiado. ¿Y a qué se refiere esto? A que nosotros generalmente cuando estamos desarrollando algún tipo de entrevista, nos vamos a encontrar que para la persona entrevistada el lugar al cual llega es un lugar desconocido, es un lugar que le va a generar algún tipo de tensión, y también le va a generar un poco de incomodidad en relación a que no va a tener la suficiente confianza para poder explayarse y expresarse de la forma más clara o de la forma que nosotros necesitamos. Así que es muy importante que nosotros le generemos un ambiente propicio a esta persona para que pueda entrar en confianza y pueda también aportar a la entrevista. Condiciones para una buena entrevista, es decir, para que nosotros podamos trabajar una buena entrevista, tienen que darse algunas condiciones. Lo primero, es muy importante, lo mencionábamos recién, es que el ambiente físico sea agradable, ¿ya? Yo hacer tengo que hacer, ¿cierto?, una entrevista en un lugar adecuado, que tenga un silencio, que sea cómodo, que la persona se pueda sentar o pueda estar tranquila, en fin. En lo posible también tiene que ser una entrevista de tipo íntima, en la cual no haya terceras personas que no tienen relación con el proceso, ya que no hayan agentes externos molestando, que no esté sonando el teléfono, que no estén tocando la puerta. Todo ese tipo de situaciones también influyen. Acoger cordialmente al candidato, esto tiene que ver mucho con la recepción, con la bienvenida. Trato de ser empático, de ser agradable al momento de recepcionarlo, preguntarle cómo está, ofrecerle un café, ofrecerle un vaso de agua, en fin. Crear un clima emocional que ayude a establecer una buena relación. Probablemente partir con algunas preguntas que estén asociadas más a la contingencia, a algo cotidiano, que puedan de cierta manera romper el hielo con la persona con la cual yo estoy conversando. Quizá, dice al final, ¿cierto?, que el ambiente que rodea la entrevista debe favorecer una buena comunicación, y lo mejor, ¿cierto?, tal como les decía, es utilizar una oficina privada, es decir, en donde yo pueda conversar con ella en un grado de intimidad, en el que ella obviamente o él no tenga ningún problema en poder transmitir o presentar la información que considera relevante. ¿Cuál es el comienzo de una entrevista? Lo primero, la bienvenida, que es muy importante explicar, ¿cierto?, la razón por la cual la persona está citada a esta entrevista, explicar algunas cosas de la empresa, en algunos casos hace, ¿cierto?, algún tipo de breve recorrido por las instalaciones, en fin. Después podemos romper el hielo o el acompasamiento, que es cuando yo de cierta manera le quito un poco de formalidad a la instancia para que la persona entre en un grado de confianza, por ejemplo, preguntándole por algo cotidiano o algo más, por así decirlo, más banal, como si pudiéramos llamarlo de alguna forma. Y después, ¿cierto?, también viene la parte de la apertura o la exploración, cuando yo también le cuento algunas cosas de mí al entrevistado, y también recíprocamente él también me puede contar algunas cosas para que se rompa ese cerco que puede estar separando también la conversación entre ambos. Tengo que entregar información acerca de la vacante y, por supuesto, dar información de la empresa. Eso es en la primera parte. Ya cuando nosotros comenzamos con las preguntas, tenemos que tener mucha claridad de que tenemos que hacer buenas preguntas, ¿ya? Y las buenas preguntas deben reunir algunas características que vamos a indagar, como por ejemplo tiene que ser clara y concisa, es decir, tiene que ser una pregunta bien elaborada,
que en breves palabras la persona que está siendo entrevistada pueda responder y que a mí me entregue la mayor cantidad de información posible. Una pregunta, además, y esto es sumamente relevante, en lo posible no tiene que requerir de ningún tipo de aclaración adicional o de explicación adicional. Es decir, al momento de que yo realizo la pregunta, tengo que hacerla de tal forma que la persona entienda a la primera vez. ¿Ya? Exigir un buen análisis antes de que el candidato dé la respuesta. ¿Qué significa esto? Que nosotros también podemos sugerirle al entrevistado que antes de responder prepare bien su respuesta, le damos algunos minutos para que él obviamente también instaure un orden de sus ideas y pueda remitir también una buena respuesta. Y también, ¿cierto?, dice que exige que el candidato evalúe la nueva información y la compare con experiencias anteriores. Y este es un tema sumamente relevante porque también esto se le puede considerar como una pregunta mentirosa, en el sentido de que aquí también los entrevistadores buscan muchas veces que las personas se refieran mal a sus empleos anteriores y también a sus jefaturas anteriores, lo cual es muy mal visto dentro de una entrevista, ¿ya? Y aquí es donde muchas veces los profesionales caen, porque con el afán de querer responder la pregunta, tienden a denostar o menospreciar su trabajo anterior, su empresa anterior o su jefe anterior. Así que ojo con esto porque esta parte toma mucha importancia al momento de una entrevista. Ahora, ¿qué es lo que... Cuando nosotros hablamos del STAR, ya de la técnica STAR, significa que nosotros la pregunta que vamos a realizar, buscamos que nos entregue la mayor cantidad de información posible. ¿Se acuerdan de las preguntas que colocábamos para cada una? Es decir, que me respondan el qué, el cómo, el cuándo, etc. Eso bajo la metodología STAR. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que en ocasiones las personas no van a responder de la mejor forma a nuestras preguntas. Y por eso es importante nosotros también tener preguntas, de cierta manera, preguntas sustitutas o preguntas complementarias, o rehacer la misma pregunta en una nueva pregunta para poder obtener la información que probablemente el entrevistado no nos haya proporcionado. Entonces también tenemos que ser muy hábiles al momento de preguntar. Y aquí en esta tablita ustedes van a poder ver que nosotros tenemos tres instancias que se nos van a generar cuando aplicamos la técnica STAR y elaboramos una pregunta y hacemos la pregunta. Tenemos la opción de que el entrevistado nos responda de forma completa lo que nosotros queremos. Tenemos también la opción de que nos responda de forma parcial lo que nosotros le pedimos responder. Y también tenemos la opción de que nos responda de forma falsa lo que nosotros le queremos preguntar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son algunos de los consejos que se entregan en esta tablita que ustedes pueden ver acá en la lámina? Una es que si nosotros obtenemos un STAR parcial, es decir, una respuesta parcial por parte del entrevistado a nuestra pregunta, tal como dice acá, ¿cierto?, nosotros debiéramos hacer otra pregunta complementaria o una nueva pregunta que me permita completar definitivamente la información que yo busco. ¿Ya? Ahora, si la información que me proporciona el entrevistado corresponde a una STAR falsa, yo debiera hacer una nueva pregunta, o buscar una pregunta, o una complementación a lo que ya pregunté, que me permita obtener la información fidedigna, real. Y por último, si la STAR es completa, ya estoy conforme, ¿cierto?, con la información que reuní, el consejo es hacer una nueva pregunta que me permita encontrar o adquirir información adicional, ¿ya? Así que tenemos esas tres situaciones que es importante que ustedes las puedan conocer. De aquí dice, aquí las define un poco. STAR parcial, dice, se presenta cuando el candidato se expresa de una forma muy sutil y no permite conocer detalles precisos. La STAR falsa se presenta cuando los candidatos, por tratar de impresionar a sus evaluadores, hablan de situaciones hipotéticas o casos teóricos que nunca ocurrieron, ¿ya?
La estar completa es cuando el candidato expresa de manera adecuada en cada una de las preguntas, lo que nos permite evaluar sus competencias. Entonces, tipos de preguntas, y esto también es muy importante tenerlo claro. Tenemos las preguntas de comportamiento, tenemos las preguntas teóricas y las preguntas guiadas, ¿ya? En el caso de las preguntas de comportamiento, nosotros, ¿cierto? La idea es contrastar y corroborar cómo la persona actuó en una determinada situación. Entonces, por ejemplo, puede partir así. Por favor, díganos una situación donde usted tuvo que, ¿ya? O un ejemplo de cuando usted administró tal local. En fin. Después tenemos preguntas teóricas, ¿ya? Que tienen que ver más que nada con el raciocinio, con el conocimiento de la persona. Y ahí nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué piensa si ocurre tal situación? ¿Ya? ¿O cómo planea usted desarrollar un nuevo plan de emergencia para la oficina tal? O, ¿cierto? En tercer lugar, preguntas guiadas, donde nosotros podemos eh, darle una orientación al entrevistado para que él se someta en una situación tipo, en una situación hipotética y pueda respondernos, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos decir, supongo que usted ha hecho tal cosa. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a su experiencia profesional, le digo, a ver, usted dice que trabajó acá, entonces yo debo suponer que usted maneja presupuesto. Entonces, suponiendo que usted maneja presupuesto, ¿cómo podría resolver el déficit financiero que tenemos hoy día en la organización? ¿Ya? Entonces es importante que ustedes identifiquen estos tipos de preguntas para que cuando sea el momento de más adelante de preparar una entrevista, las puedan utilizar. Técnicas de apoyo. Esto también es sumamente relevante. Nosotros tenemos acá tres técnicas de apoyo. Una es la técnica del refuerzo, ¿ya? Que es cuando, ¿no es cierto?, nosotros como que buscamos que el candidato se siga explayando. Es estimular al candidato para que continúe hablando. Después tenemos la técnica del eco, que es tomar la última parte de lo dicho por el candidato, por ejemplo, alguna palabra que me haya generado algún tipo de inquietud o de ruido o de cierta manera de curiosidad. Entonces yo ocupo esa última palabra que la persona mencionó y trato de que él, en base a esa palabra, me entregue más información o me cuente algo relacionado a esa palabra. Y por último, la técnica del resumen, donde cierto, yo busco efectuar una síntesis de los principales contenidos expuestos con el fin de profundizar un tema o de cerrarlo, ¿ya? Es más que nada, ¿cierto? Cuando vemos que un candidato se está explayando mucho en su respuesta, nosotros tratamos de cierta manera, de que él acote un poco la información que me está entregando, porque ya estoy viendo que no me es tan relevante, así que necesito que me pueda resumir un poco la información. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar en una entrevista? En primer lugar, esto desde el punto de vista del entrevistador, ojo con esto. Tenemos que evitar, ¿cierto?, hablar de nosotros mismos. Ya aquí el foco, eje central de la entrevista es el candidato, no nosotros. Después es demostrar superioridad en la situación, ¿ya? No porque tengamos nosotros una situación de jerarquía mayor en la entrevista, nos vamos a comportar de una forma engreída, poco empática, ya poco agradable, en fin. En tercer lugar, demostrar acuerdo o desacuerdo con lo que el entrevistado diga, ¿ya? Nosotros no podemos crearle a él una falsa expectativa o también echarlo abajo los aviones, sino que tenemos que mantener una posición totalmente imparcial a nivel de la entrevista. Interrumpir al candidato sin razón, ya, obvio, lo podemos interrumpir, siempre y cuando la interrupción que nosotros hagamos sea para poder complementar una respuesta o para, de cierta manera, poder corregir algo que pudo haber dicho, que quizás lo cual quiera él también complementar o también explayarse. Usar terminología que no la pueda entender, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, estamos llevando a cabo una entrevista de un experto en prevención de riesgo a otro experto en prevención de riesgos, obviamente hay terminología que nosotros podemos ocupar, ¿ya? Que obviamente nosotros efectivamente debiera tener que conocer en este caso el entrevistado. Por ejemplo, si yo le pregunto por el funcionamiento de un luxómetro, ¿ya? Es decir, este profesional que estoy entrevistando
si es experto en prevención y está postulando un plan, debería poder, efectivamente, poder responder y poder también explayarse sobre cierta terminología, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo estoy entrevistando a un profesional que tiene un área de formación totalmente distinta y yo le empiezo a hablar, ¿cierto?, del luxómetro y del luxómetro, y pienso yo, ¿cierto?, ¿qué tiene que ver con un luxómetro? No tendría por qué tampoco conocer ese término o usar esa terminología. Entonces también ahí tenemos que ser muy atinados en ese aspecto. Y por último, habla también de hablar cosas irrelevantes, ¿ya? Hablar cosas irrelevantes solamente puede ser eh, al momento del inicio para romper el hielo con el candidato, pero durante ya la entrevista más seria, más formal, tenemos que obviamente centrarnos en lo importante. Así que eso, chiquillos, eso es la clase para hoy día. Si se dan cuenta, era una clase bastante breve, pero bastante clara y concisa respecto de lo que es el proceso de entrevista, ¿ya? Como les dije al principio de la clase, no vamos a adentrarnos mucho más en este proceso de reclutamiento y selección, ya que tenemos que seguir avanzando con varios temas más. Eh, no obstante, vamos a dejar, ¿cierto?, algunas clases finales de la asignatura para que podamos profundizar en algunos temas que yo les dije la otra vez, de algunos temas que ustedes quieran profundizar, ¿ya? Así que les voy a ir cobrando la palabra. Recuérdense que lo que les dije, que ustedes tenían que también colaborar un poco más con la clase, tener una participación más activa. La verdad que estamos teniendo prácticamente está siendo un monólogo por parte del profesor, entonces traten de aprovechar un poco más la asignatura y traten de sacarle un poco más de provecho también a lo que podemos conversar acá, ¿ya? Así que vamos a, les voy a pedir, ¿cierto?, que por intermedio de Marcelo, le voy a estar recordando a Marcelo, que planteen algunos temas que podamos ir conversando en las próximas clases, una vez que ya terminemos con alguno de los contenidos, ¿ya? Así que, eso, chiquillos, no sé si tienen alguna consulta. No, profe, por mi parte yo no tengo consultas. Quede claro con el tema de la entrevista. Ya, Marcelo, por favor, no te olvides recordarle a tus compañeros que plantean temas que podamos ir profundizando y revisando dentro de las clases, ¿ya? De repente hay temas que son muchas veces que ustedes pueden estar observando en sus lugares de trabajo o que les pueden haber ocurrido o afectado también a ustedes, por eso que es muy importante que podamos también trabajar en ello, ¿ya? Recuerden que yo la clase a ustedes se las hago en función de un programa, pero también el programa tenemos que irlo aterrizando un poco a lo que es la realidad local y también a la realidad que ustedes ven desde el punto de vista de su formación profesional, ¿ya? Así que si alguien igual quiere plantear alguna inquietud o alguna recomendación que pudiéramos trabajar, bienvenido sea, así que muchas gracias también. Ya, profe, yo le recuerdo a los chiquillos por el tema para que den tema y obviamente que estén relacionados a la asignatura, para poder fundamentar más lo que estamos viendo. Claro, exacto. Ya, chiquillos, nos vemos entonces, que tengan muy buena semana, un abrazo para ustedes, la clase la acabo de grabar también, así que se la voy a compartir, así que no vidrios, que estén súper bien, chau chau. Chao, profe, estén bien.